Hola, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Soy Kevin del canal de Kevin Explicaciones y el tema del día de hoy es sobre el movimiento rectilíneo uniforme, con sus siglas MRU. Primero voy a comenzar dando una breve introducción del tema. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel tipo de movimiento donde un cuerpo objeto tiende a tener una trayectoria en línea recta, el cual posee una velocidad constante. Para determinar el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan tres distintas fórmulas, cada una con su función. La primera fórmula es cuando queremos determinar cuál es la velocidad de este cuerpo objeto. Para esta vamos a dividir la distancia sobre el tiempo. La distancia se expresa como x. La segunda fórmula se aplica cuando queremos saber cuál es la distancia. Para este debemos multiplicar la velocidad por el tiempo. La tercera fórmula se aplica cuando deseemos saber cuál es el tiempo. Para este caso debemos dividir la distancia sobre la velocidad. Estas fueron las tres fórmulas las cuales se utilizan para determinar cualquier de los casos del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a pasar con algunos ejemplos explicados. Para el primer ejercicio, el cual es a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Para esto vamos a sustituir los términos, procedemos a colocar el tiempo, en este caso un cuarto de hora, que lo podemos explicar de denominador como 0,25 horas, y ponemos de denominador la distancia que es 50 kilómetros, procedemos a dividir la distancia sobre el tiempo y ya nos daría el resultado, que es 200 kilómetros. En otros casos se deben convertir las unidades, pero lo haremos con una regla de 3. Para el siguiente ejemplo en el cual vamos a utilizar la segunda fórmula, es decir que queremos saber cuál es la distancia. El ejercicio es el siguiente. Un camión se mueve a velocidad constante de 90 km/h por una autopista recta. ¿Qué distancia recorre en 2 horas? Para este vamos a aplicar el segundo modelo matemático, en el cual debemos multiplicar la velocidad por el tiempo. Entonces en este caso no es necesario convertir las unidades ya que se encuentran en la misma unidad de medida. Sustituimos los términos y eliminamos términos semejantes, es decir que nos quedaría 90 kilómetros por 2, multiplicaríamos y nos da como resultado 180 kilómetros, culminando el ejercicio. Vamos a pasar con la tercera y última fórmula y ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Un tren viaja a 72 km por hora y necesita recorrer 180 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer esta distancia? Vamos a aplicar la tercera fórmula, en la cual vamos a dividir la distancia por la velocidad. En este caso no se convierte en unidades ya que están en la misma unidad de medida, así que vamos a sustituir los términos. Ya que hicimos esto vamos a eliminar términos semejantes, en este caso kilómetros, y dividimos las dos unidades, dándonos como resultado 2.5 horas, y esto sería todo. En otros ejercicios cabe la posibilidad de que se cambie la unidad de medida, así que lo único que haremos es convertir la unidad a la misma unidad de la otra, es decir, si tenemos en una unidad kilómetros por hora y en la otra metros, debemos convertir ya sea los kilómetros por hora a metros por segundo o convertir los metros a kilómetros. Por último pero no menos importante, vamos a pasar con las gráficas. En estas, dependiendo de la gráfica, vamos a analizar cuál es el tipo de movimiento, distancia, etc. En este caso es una gráfica. La gráfica es una recta creciente, lo que significa que la distancia aumenta de forma lineal en función del tiempo, lo cual se corresponde a un μ. El ejercicio nos pide que detectemos cuántos metros recorrió el objeto en 3 segundos, aquí observaremos la gráfica y visualizamos en el tiempo que sería 3 segundos y observamos la distancia, que serían 15 metros, lo que quiere decir que en 3 segundos el objeto recorre 15 metros, en este caso solo debemos analizar cuál es la distancia y el tiempo, no hay necesidad de convertir, pero en otros casos sí es necesario para que el ejercicio nos quede bien, con lo cual podemos decir que el objeto viaja a 5 metros por segundo. La última gráfica representa a la velocidad de un cuerpo y su tiempo en segundos. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de un móvil que circula en línea recta y cuya gráfica de distancia recorrida en función del tiempo es la siguiente? ¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto con la misma velocidad? ¿Tendría el mismo aspecto la gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo? La gráfica nos indica la velocidad del móvil en cada instante. Como se trata de una gráfica horizontal, la velocidad se mantiene constante durante los 30 segundos. Lo que es igual a que a velocidad del carro es 15 metros por segundo, ya que la gráfica lo indica.
Si el movimiento dura 1 minuto, es decir, 60 segundos, aplicaríamos la fórmula de distancia, multiplicamos la velocidad por el tiempo y eliminamos términos semejantes, dándonos resultado 900 metros. La gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo sería una recta creciente, ya que la distancia aumenta a medida que pasa el tiempo y, además, lo hace de forma lineal por ser la velocidad constante como resultado. Bueno, aquí ya es el final, espero haberlos ayudado en algo. Si desean que explique otro tema háganmelo saber, que tengan buen día, tarde o noche y me despido.